bienvenidas a todas. Vamos a orar para iniciar en esta tarde. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos infinitas gracias por ese amor que tú derramas en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por mostrarnos tu misericordia. Gracias, Señor, por que nos has regalado este día más, esta oportunidad nuevamente de podernos reunir como tus hijas en Cristo con el propósito de aprender de tu palabra, de meditar en ella, de estudiarla. Ruego, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que esté obrando en nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo redarguyendo nuestras mentes, redarguyendo nuestros corazones, Señor, y sea llevándonos o motivándonos, Señor, a cambiar o a transformar esas áreas de nuestra vida que necesitan, Señor, ser más parecidas a ti. Padre, dejamos este momento en tus manos para que tú nos guíes y que todo lo que se pueda hablar aquí, Señor, te dé la gloria y la honra, Señor. Úsame como un instrumento, Señor, para ser de bendición para cada una de mis hermanas. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. El día de hoy vamos a empezar hablando de una mujer. Ya ustedes en el título creo que se dieron cuenta de qué mujer vamos a hablar. Y vamos a estar hablando de Eva. Y bueno, ¿por qué iniciar con Eva? Bueno, si vamos a hablar de las mujeres de la Biblia, y entonces yo dije, qué mejor que iniciar con la primera mujer, ¿no? Que fue Eva. La primera mujer creada, de donde venimos el resto de mujer. Entonces yo dije, vamos a hablar de Eva. Pero resulta que cuando nosotros empezamos a buscar acerca de Eva, hay muy poca información acerca de Eva realmente en la Biblia. Y también intenté buscar alguna información, algún estudio sobre Eva, y también es muy poco lo que se encuentra acerca de ella, y la mayoría de lo que se encuentra está relacionados con la caída, solamente con lo del pecado, y lo relacionan simplemente, las enseñanzas en relación a Eva son relacionadas con la tentación. Pero entonces yo dije, no, debe haber algo más allá. Vamos a profundizar, vamos hasta donde podemos aprender de este personaje tan importante en la historia, ¿no? Entonces, pensando en Eva, traté de sacar más o menos alguna información para poder compartir con ustedes y ver qué podemos aprender de Eva, porque cuando pensamos en Eva, yo creo, no sé, que no creo que alguna diga, a mí me hubiese gustado ser Eva, ¿no? Por la situación en la que Eva estuvo, yo creo que ninguna hubiese querido estar en ese papel en ese momento. Pero hoy quiero que miremos como unos 7 aspectos de la vida de Eva. Y pues nos daremos cuenta que tenemos muchas cosas para aprender de ella, muchas cosas que nosotros podemos aplicar a nuestra vida, o muchas cosas que Dios nos puede hablar a nuestra vida a través de la vida de Eva. Entonces, vamos a estar trabajando, abriendo nuestra Biblia más que todo en Génesis. Vamos a movernos en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. En esos 3 capítulos es donde nos vamos a mover, porque es donde más se habla de Eva, donde más encontramos información acerca de Eva. Entonces quiero que iniciemos en esta tarde leyendo Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Eso dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Bueno, y el primer aspecto que yo encuentro aquí es que Eva, al igual que Adán, fue creada para reflejar la gloria de Dios. Cuando Dios creó a Eva, yo me imagino que Eva debió haber sido una mujer muy hermosa. O sea, lo que nosotros nos imaginamos como una mujer hermosa, yo creo que todas las características de perfección, en belleza que nosotros nos podamos imaginar, yo creo que Eva la tenía, ¿no? Creada, porque ella fue como lo que nosotros diríamos como la cereza del pastel, fue lo último que Dios hizo de toda la creación. Yo creo que fue acabada en perfección, ¿no? Entonces, pero a pesar de eso, hermanas,
la Biblia, si ustedes se dan cuenta, esto que nosotros estamos diciendo es que nosotros nos imaginamos, ¿cierto? Porque nosotros decimos, la primera mujer que Dios creó debió haber sido una mujer muy bella, ¿no? Entonces, pero es algo que nosotros nos imaginamos porque en la Biblia no hay registro de eso. En la Biblia no hay un registro que nos dé las características físicas de Eva, pero sí nos dice que Dios la creó a su imagen y a su semejanza, ¿no? Entonces, esto nos da a nosotros a entender que el enfoque de Eva, o el enfoque que hace la palabra de Dios de Eva, es de su propósito en la creación, o sea, cuál era su responsabilidad de ella para el creador y cuál era la función que ella debía tener para su marido, ¿no? Esas son las características que nos habla de Eva. ¿Qué debía hacer Eva en relación con Dios? ¿Cuál iba a ser su relación con Dios y cuál iba a ser su relación con su marido? De eso es lo que nos habla la Biblia. Entonces, eso también nos recuerda, hermanas, que un hecho importante en nuestra vida es que nosotros, yo les hablaba la vez pasada, estamos viviendo en una sociedad donde la parte física o el exterior se hace mucho énfasis, ¿no? Donde se habla es ciertas medidas o cierta forma, usted debe verse de cierta forma, entonces para que usted sea aceptada como una persona agradable o sea bien recibida, y por tanto muchas mujeres sufren a raíz de eso. Por eso el auge de las cirugías plásticas, porque todo el mundo quiere cambiarse, todo el mundo quiere verse de determinada forma, pero la Biblia nunca hace el enfoque en la parte física, y aquí lo vemos en Eva, porque como nosotros le decimos, nos imaginamos que esta mujer era muy hermosa por ser la finalización de la creación de Dios, y cuando habla que Dios dice, y vio Dios todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera, dice el Señor. Entonces nos imaginamos a Eva como una mujer muy hermosa. Sin embargo, las características de las que no habla énfasis, o nos hace énfasis la Biblia, es en la forma como ella debía reflejar la imagen de Dios. Ya que ella había sido hecha a imagen de Dios, ella debía reflejar esa imagen al Señor. Entonces, primero que podemos notar es que Eva, al igual que Adán, era el reflejo de la gloria de Dios, ¿no? Entonces aquí también nosotros nos debe llevar a pensar si nosotros estamos cumpliendo o estamos reflejando la gloria de Dios que Él ha puesto en cada una de nosotras también. Entonces estoy siendo yo un reflejo de esa gloria del Señor. Bueno, el segundo aspecto del que quiero hablar en esta tarde es que Eva fue creada con un propósito. Leamos Génesis 2, versículo 18. Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, Eva fue creada con un propósito especial. Yo creo que a veces nosotros en nuestra vida hemos pasado por algunas situaciones difíciles o situaciones que han marcado nuestra vida, y de pronto nos preguntamos, ¿para qué fui creada yo? ¿O yo tengo un propósito en esta vida? Por mucho tiempo les confieso, aquí en secreto, que durante mucho tiempo de mi vida yo creí que yo había sido un error, incluso un error de Dios. Yo decía, Dios se equivocó, ¿no? Cuando me creó. Yo no debía haber nacido. A veces me expresaba así, yo no debía haber nacido. Las condiciones que se dieron para que yo naciera fueron raras. Entonces yo decía, fue un error. Pero nada de lo que sucede en nuestra vida, o Dios no nos ha puesto, mejor dicho, Dios no nos ha puesto en esta vida sin ningún propósito. No importa las circunstancias o la forma como tú naciste o por la que tú naciste, Dios te creó con un propósito. Porque a veces vemos las circunstancias, pensemos, de pronto alguien que es el fruto de una violación va a decir, no, es que yo no debí nacer, o sea, mi vida no tiene ningún propósito porque yo no debí haber nacido ni siquiera. No, aunque fue un hecho traumático o fue un hecho difícil, digámoslo así, para la mamá, el hecho de que tú existas
lo haces con un propósito. Dios nos creó a todos. Y en este caso hago énfasis porque estoy hablando de mujeres, a todas nosotras con un propósito. Eva fue creada con propósito. No fue que Dios dijo, ay, pues ya no tengo más que hacer, me sobró un poquito de barrito o esto, voy a crear algo más ahí. No. Eva fue creada por un propósito. Eva vio la necesidad de Dios y dijo, le haré una ayuda idónea. El propósito de Eva era complementar a Adán, ayudar a Adán en lo que él tenía que hacer en ese caso. Nosotras fuimos creadas también con un propósito y es un propósito diferente, o sea, todas nosotras tenemos un propósito diferente en esta vida. Por eso Dios permitió diferentes circunstancias, nos ha permitido vivir diferentes experiencias, nos ha permitido aprender cosas diferentes, porque todas nosotras fuimos creadas con un propósito especial. Muchas veces las frustraciones en nosotras como mujeres vienen cuando nosotras queremos vivir el propósito de otra. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotras estamos anhelando hacer lo que otras hacen o deseando vivir de la forma como otras viven. Y entonces nos frustramos cuando no logramos esas cosas. Por ejemplo, ay, yo quisiera cantar como fulanita canta allá en la iglesia, yo quisiera poder, pero si yo no tengo la voz, o sea, pero entonces yo hago el intento y no, esa voz a mí no me sale, y entonces me frustro porque yo lo que quiero hacer es cantar como fulanita canta. Y no es así. Dios no me creó a mí con ese propósito, a ella la creó con ese propósito, por eso le dio la voz, le dio la facilidad de cantar. A mí yo tengo que buscar qué dones, qué talentos me ha dado Dios a mí para yo poderlos usar y así cumplir el propósito por el cual Él me ha creado. Entonces no nos frustremos porque eso a veces, hermana, yo he visto que crea depresión, crea frustración, crea hasta falta de contentamiento cuando nosotras empezamos a ver los dones o los talentos que los otros tienen y decimos, yo por qué no tengo eso, o yo por qué no puedo hacer eso. No, hermana, cada una de nosotras fue creada con un propósito especial. Entonces busquemos cuál es el propósito, miremos los dones, miremos los talentos que Dios nos ha dado a cada una de nosotras y pongamos esos dones al servicio de Dios para así cumplir el propósito para el cual Él nos ha creado. Al igual que Eva tenía un propósito por cumplir, ella no fue creada, ella fue creada con un propósito especial. El tercer punto que quiero hablarles en esta tarde, saludos a todas las que van llegando y se nos van uniendo a la transmisión. El tercer punto es que nosotros también vemos que Eva fue una mujer que fue amada por su marido. Vamos ahí otra vez en Génesis, ya les dije que vamos a estar ahí, capítulo 1, 2 y 3. Génesis capítulo 2, versículos 23 y 24. Dice, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esta es la primera historia de amor que nosotros encontramos, ¿no? El primer hombre, la primera mujer manifestándose su amor. Desde el primer momento en que se vieron, porque dice que Adán, dice el 22, la última parte dice, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces él tan pronto la vio, dijo, esto es ahora carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿no? Entonces vemos que eso fue como amor a primera vista. Adán no había visto a nadie igual así, que se viera parecido a él y le pareció una mujer muy hermosa y dijo, hace parte de mí. Entonces vemos que desde el primer instante fue amada por su esposo. Nosotros hablamos de 1 Corintios capítulo 13, donde nos habla del amor perfecto de Dios. Ese amor perfecto, ese amor que es paciente, bondadoso, sin envidia, que nos irrita, ese amor era el que en ese momento se estaba reflejando ahí en el Edén, en esta primera pareja. Un amor puro, un amor sin pecado. Eva era amada por su esposo, ella amaba a su esposo, entonces no había nadie
en el Edén, en el paraíso, que pudiera amar más a Eva de lo que Adán la estaba amando. Entonces era el amor más puro que ellos se podían entregar ahí en esa parte, ¿no? Cuando algunas parejas se van a casar, yo les digo, y algunos se sorprenden, y cuando nosotros nos casamos, no nos casamos para ser felices. Una vez le dije a una muchacha así, usted no piense que usted va al matrimonio a casarse para ser feliz. Estaba mirándome y me dijo, y entonces yo le dije, no nos casamos para ser felices, porque nosotros somos dos pecadores que se van a unir. Los dos somos pecadores, los dos tenemos problemas, los dos tenemos nuestros defectos, el pecado habita en nosotros y un pecador nunca me va a poder hacer feliz a mí, ¿no? Entonces nosotros nos casamos es para reflejar la gloria de Dios juntos, ¿no? Nosotros el propósito de nuestro matrimonio es que como pareja podamos reflejar el amor de Dios al mundo. Bueno, y tampoco quiero que me malinterpreten, no, entonces en el matrimonio vamos a vivir peleando. No, eso no es lo que estoy queriendo decir. Pero entonces, volviendo aquí a Eva, donde había eso, donde no había todavía caído en el pecado, ese amor era perfecto, ¿no? Sin pecado, sin nada, ¿no? Pero desafortunadamente, después de la caída, entonces no es muy difícil. Dios nos ha permitido que en su amor nosotros podamos seguir reflejando parte de ese amor, pero cuando nosotros leemos ahora 1 Corintios capítulo 13 y empezamos a leer todas las cualidades del amor, nos empezamos a dar cuenta, uy, es difícil cumplirlo, ¿cierto? Pero entonces en ese tiempo, cuando Adán y Eva estaban antes del pecado, no había ese problema. Todo era perfecto, se podía cumplir perfectamente esa palabra. Entonces también, si nosotros vemos Efesios capítulo 5, versículos 26 al 27, perdón, 25 al 27, nos habla acerca también de la forma como ahora Dios también le pide al varón que ame a su iglesia, ¿no? Le dice que nos trate a nosotras con un amor especial. Eso hablamos un poco la semana pasada, y nos dice que ellos deben tratarnos como vaso más frágil, que deben amarnos como Cristo amó a la iglesia, dice, el cual se entregó a sí mismo por ella. Entonces el Señor también reta a los varones ahora que nos sigan amando de esa misma manera. Cristo, hermanas, Cristo también es ese Adán, digámoslo así, Adán, porque la Biblia nos dice como el segundo Adán que nos muestra su amor incondicional, que estuvo dispuesto incluso a dar su vida por cada una de nosotras. Ese es el gran amor que nosotros tenemos, y ahí debemos refugiarnos nosotras, ¿no? Es ese ser que nos muestra su amor incondicional a cada una de nosotras, un amor puro, tal cual como el que Adán le brindaba a Eva en ese tiempo antes de la caída. Entonces ya hemos visto el reflejo. Eva fue creada para reflejar la gloria de Dios. Eva fue creada con un propósito, y vemos que también Eva era una mujer amada por su esposo. Un cuarto aspecto que queremos que hablemos en esta tarde es acerca, yo lo titulé su humillación. Que hablemos acerca de lo que ella pasó. A veces, como yo les decía, es difícil encontrar información, y casi todo lo que hablaba era de la forma como ella pecó, pero hoy quiero que nos enfoquemos un poquito más en las consecuencias de su pecado. Ahí en Génesis capítulo 3, versículos 7 al 19, dice así: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí.
Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, aquí vemos una situación de Eva, donde yo les decía al inicio, yo creo que ninguna que quisiera estar en los zapatos de Eva. Como mujer, el peso, yo me imagino, estudiando este tema, yo decía, yo me imagino el peso que debería tener en ese momento Eva sobre ella, el considerar todo lo que sucedió a raíz de esta mala situación que ella tomó, esta decisión donde se dejó convencer por la serpiente. Y ella cae y viene Dios y se presenta ante ellos, y cuando Dios empieza a hablar y empieza a traer todas estas consecuencias, ahí nosotros vemos divididas las consecuencias como en tres partes. Están las consecuencias para la serpiente, están las consecuencias para el varón, para Adán, y están las consecuencias para Eva. No voy a hablar de las consecuencias de la serpiente, quiero ver la forma, las dos, la de Adán y la de Eva. Pero ¿por qué quiero hablar de las dos? Porque aunque a veces nosotros decimos, no, estas fueron las de Adán y estas fueron las de Eva, digamos que las consecuencias que sufrió Adán por la caída, indirectamente también afectaron a Eva. Miremos los versículos 17, que son los últimos que leí, 17, 18 y 19. Dice: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo que no comieras, dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días. Dice, espinos y cardos te producirá, hasta ahí, espinos y cardos te producirá la tierra. Los espinos, los cardos, eso quiere decir que cuando él fuera a sembrar o algo, eso cuando vamos y pan, están las espinas, nos chuzan, nos lastiman, nos rasguñan la piel y todo eso. Esa consecuencia no solamente iba a ser para Adán. No solamente Adán se iba a chuzar con las espinas, no solo a él le iba a suceder eso. Eva también iba a sufrir las consecuencias de eso. A ella también le iba a costar, ¿no?, sacarle el fruto a la tierra. Dice, y comerás plantas del campo. Ahora tenían que sembrarlas también, y Eva también hacía partícipe de eso. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No, entonces vemos que esta situación, yo no creo que Adán se iba a sembrar y Eva se quedaba, bueno, voy a esperar que Adán trabaje. No, ella también ahora, todo el trabajo que ella tenía que hacer de ahí en adelante, también le iba a costar trabajo a ella. No, entonces mire que indirectamente las consecuencias que estaba sufriendo Adán, o que se le fueron designadas a Adán, también las estaba sufriendo Eva. Ella también iba a sufrir para conseguir el alimento. Y si Adán no conseguía alimento, ella también iba a padecer las consecuencias de que Adán no consiguiera alimento. Si tenía que salir al campo, a ella las espinas también la iban a lastimar. También sus pies iban a ser lastimados, su piel iba a ser lastimada a raíz de eso. Entonces, miren la situación en la que estaba Eva en esa parte. Esas fueron, digamos, como las consecuencias indirectas. Ahora nos vamos a las consecuencias directas, las consecuencias que habla. Solo, mire que Adán fueron 3 versículos, en Eva solo está un versículo, y es el versículo número 16. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará sobre ti. 2 cositas, ¿no? Solo 2 cosas. Habla de los hijos y habla del esposo. Me parecía interesante, hermanas, que estas son las para una mujer,
las dos relaciones más importantes que tiene son esas. Son su pareja y sus hijos. Son las relaciones más importantes que como mujer valoramos más, ¿no? Si nosotros nos ponemos a analizar esta parte. Y fueron donde ella recibió las consecuencias de su pecado, las consecuencias de su desobediencia. Primero dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Pues la Biblia no nos manifiesta si antes de la caída había dolor o no, pero dice multiplicaré, ¿no? No dice pondré. Dice multiplicaré, tal vez había cierta molestia, cierto algo a la hora de ella dar a luz a sus hijos, pero entonces aquí dice que serían multiplicados en gran manera. Pues yo creo que todas las que han dado o hemos dado a luz, conocemos lo que son los dolores, estos dolores, porque incluso las que no hemos dado a luz naturalmente, sino por cesárea, padecemos dolores también. Es bastante doloroso también sobrellevar esto. Entonces dice que con dolor darás a luz a tus hijos, ¿no? Ese momento que se manifiesta como uno de los momentos más hermosos para nosotros como mujeres, el poder traer un bebé al mundo. Sería opacado, esa alegría se ve opacada siempre por los fuertes dolores que hay que enfrentar para poder traer un hijo al mundo, ¿no? Entonces, aquí en este caso la primera consecuencia que tendría Eva en esta situación por la que las consecuencias que ella estaba pasando era esa, que iba a ser doloroso traer sus hijos al mundo. Y la segunda, que a veces esta partecita pues es más complicada de entender, que dice, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Entonces, lo que pude estudiar en esta parte es que iba a haber como una lucha, que es lo que nosotros podemos ver en la actualidad, una lucha entre el hombre y la mujer, como porque el uno quiere mandar y el otro también lo quiere hacer. Antes de la caída, Adán era el modelo del líder perfecto, digamos, lideraba bien, era sabio, era cariñoso, atendía lo mejor posible a Eva, era tierno. Y Eva era sumisa, modesta, atendía a su esposo, pero ahora esa relación ya no se ve igual, porque ahora va a empezar esa lucha en que la mujer quiere dominar y el hombre busca opacarla y ser áspero con ella y a la fuerza. Y es donde nosotros vemos los dos papeles que nosotros tenemos, o el papel que tenemos donde surge lo que es el machismo, ¿no? A la hora de querer mantener ese poder, entonces lo busca a cualquier manera, así sea a la fuerza. Y eso sucedió, y eso es lo que vemos que sucedió aquí, que ella iba a querer dominar, ella que iba a querer mandar, el hombre no, y vea que esa es la lucha que nosotros tenemos hasta ahora. Entonces, por eso es una maldición, digámoslo así, que trajo la consecuencia del pecado y que se extendió a toda la raza humana después de ahí. Por eso es que nos cuesta, digamos, como mujeres también ser sumisas, porque nos dijo, usted va a desear tener o hacer lo que el hombre hace, pero eso no va a ser para ti. Tú vas a desear tener autoridad, pero esa autoridad no es tuya. Esa autoridad le pertenece al varón. Y ahí es la lucha que nosotros tenemos cuando resistimos a someternos y decir, pero ¿por qué? Entonces, consecuencias que nosotros vemos ahí desde Adán y Eva. Poniéndonos en el papel de Eva, ¿cómo se estaría ella sintiendo en ese momento? Al ver esa situación, al ver todo lo que estaba pasando, las consecuencias de todo lo que había venido por la decisión que ella estaba tomando. Yo no sé si ustedes alguna vez han cometido algún error así, donde ustedes empiezan a decir, no, yo cómo fui a hacer eso, ¿por qué yo hice eso? ¿Por qué dije eso? Y ahora yo qué voy a hacer. Entonces, pero yo creo que ninguna de nosotras, por muy mala decisión que hayamos tomado, hemos tenido que asumir unas consecuencias
tan desastrosas como las que tuvo que asumir Eva en ese momento, ¿no? Y como yo les decía al inicio, que casi todo lo referente, todo lo que se encuentra referente a Eva, siempre es de su pecado. Y Eva pecó, y Eva escuchó a la serpiente, y Eva es lo que se escucha de ella. Entonces, mire que ella todavía, digamos que lleva como esa afrenta el haber tomado esa decisión. Yo digo que como mujer tuvo que haber sido muy difícil para ella tener que enfrentarse a eso, tener que enfrentar un nuevo mundo, un mundo donde antes no había sufrimiento, no había dolor, no habían discusiones con su esposo, y ahora tener que salir a un mundo donde tenían que conseguirse su propio alimento porque ya no estaba ahí, tenían que conseguirse su propio alimento, tenían que sufrir para conseguirlo, ahora el tener que relacionarse con su esposo de una manera diferente. Y también el hecho de sus hijos, ahora dar a luz a sus hijos de una manera tan dolorosa. Entonces me imagino que fue algo muy, muy traumático en ese momento para Eva. El quinto punto que quiero también hablarles a ustedes en esta tarde es que en medio de toda esa situación en la que estaba Eva, Dios también la reviste de gracia, ¿no? Dios no es totalmente indolente con ella, sino que le muestra su gracia, porque Dios pudo haber dicho, haberla separado totalmente de Adán: váyase de aquí, usted fue la que inició esto, usted váyase, usted va a sufrir las consecuencias solas. No, en medio de todas las situaciones Dios permite que Eva se quede incluso con Adán, y Adán amaba a Eva, ¿no? Entonces permite que aún Eva quede bajo el cuidado de Adán, le muestra como esa gracia. Yo quiero que leamos Génesis 3:21, dice así: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Si recordamos antecitos la historia, cuando Adán y Eva pecaron, ellos decidieron cubrir su vergüenza con hojas, ¿no? Dice que se cosieron hojas de higuera y creyeron que con eso iban a poder cubrir su pecado y su culpa, ¿no? Pero miramos que también Dios también, esto es como para mostrarnos a nosotros que desde el principio todo esfuerzo humano es insuficiente para cubrir nuestro pecado, que se necesita más que hojas, ¿no?, para cubrir el pecado, y que le es imposible al hombre hacer eso. Desde ahí vemos en ese pasaje que Dios dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de animales. O sea que tuvo que haber un sacrificio. Alguien tuvo que morir para realmente cubrir el pecado de ellos en ese momento. Vemos que Eva fue revestida de la gracia de Dios. Le da una nueva vestidura, ¿no? Una vestidura de gracia, una vestidura de misericordia. Dios, a través de este sacrificio, digamos, es cubriendo el pecado de ellos en ese caso. Y aquí es cuando nosotros hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos permitido que Él nos revista de esa gracia, que Él nos revista a nosotras de su misericordia, ¿no? Esa misma misericordia que ha mostrado desde el principio por la raza humana. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, es cuando nosotras permitimos que sea Dios quien nos esté cubriendo a nosotros de esa gracia que tanto necesitamos. Nuestro pecado no hay otra forma de que pueda ser cubierto sino a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y pues me imagino, creo que la mayoría de las que están aquí ya han tomado esa decisión de permitir que Dios sea el que las vista de su gracia, que todo intento humano por buscar a Dios por nuestra propia cuenta es imposible. Debemos ir al Señor Jesús, que Él es el único medio para nosotros llegar a Dios, porque Él es el que pagó el sacrificio para darnos ropas nuevas para podernos presentar ante el Señor. Entonces, si alguna no lo ha hecho, es hora de que usted reconozca que necesita al Señor, que todo esfuerzo humano que usted pueda hacer, yo puedo hacer hábitos de leer la Biblia, de orar, de ir a la iglesia, pero si yo no he tomado una decisión por el Señor, nada de esas cosas me acercan a Dios. Es como intentar cubrirme con hojas, y ya hubo alguien que pagó el sacrificio para revestirme a mí de ropas nuevas para poderme presentar ante Dios llena de su gracia y llena de su misericordia. Y eso fue lo que hizo Dios en ese momento, revistió a Eva, ¿no?, de su gracia.
esa gracia que perdió a la hora de pecar, pero Dios aún le muestra su misericordia a Eva en este caso, ¿no? A ambos, pero como estamos hablando de Eva, me refiero solo a ella. Y algo más de lo que me parece a mí hermoso, que lo encontramos, es el sexto punto que quiero hablar con ustedes. Son 7, ya vamos a terminar. Es el sexto, que la hizo madre de generaciones. Miren lo que dice el versículo 20 del capítulo 3. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Un datico, digamos, entre paréntesis, no lo metí aquí, sino que me pareció interesante, que en la Biblia hay 3 formas en que se le llama a Eva. Dios llama a Eva, cuando Él la llama, cuando Él la creó, la llama Adán. Dice, y creó Dios al hombre y a la mujer y los llamó Adán, ¿no? Es cuando Dios crea a la mujer, la llama Adán. Cuando Adán ve a Eva por primera vez, la llama varona, ¿no? Y le dice, esta es varona porque el varón fue tomada, la llama varona. Pero ahora, después de la caída, Adán le da otro nombre y Adán dice que la llama Eva. Inmediatamente después de la caída, ahí en el versículo 20, viene el versículo 19, está hablando a las consecuencias de Adán, de su pecado, y ahí en el versículo 20 de una vez dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, que significa que ella era la madre de todos los vivientes, ¿no? Hay varios significados: madre de todos los vivientes, la que da vida, madre, sí, más o menos eso, es la que da vida, la que en ella hay vida, la que produce vida, ¿no? Entonces más o menos esos son los significados similares que hay del nombre de Eva. Entonces es interesante porque vemos que acababa de suceder un hecho donde por culpa de Adán y Eva, digámoslo así, la muerte entró al mundo, ¿no? Dice, acuérdate, porque por un hombre entró el pecado al mundo, y por un hombre la muerte, ¿no? Pero entonces aquí el nombre que le da Adán a Eva, lo que significa, ¿no? La que da vida, ¿no? Y lo que me parece interesante es que a pesar de que no había duda que era culpa, digámoslo así, de Eva lo que estaba sucediendo o de lo que había sucedido en ese momento, y lo que yo les decía ahorita, y la forma como ella se debería estar sintiendo por toda la situación que estaba pasando. Sin embargo, ella escucha las palabras donde Adán la está llamando Eva, que es madre o madre de todos los vivientes. Entonces ella se da cuenta que a pesar de lo pecadora que ella era, a pesar de lo que ella acababa de hacer y lo terrible que había sido, ella podía servir a Dios, porque Dios le había mostrado su misericordia y porque Dios le había mostrado su perdón, ¿no? ¿Cómo debía ella hacerlo aquí? Dice, dando a luz a los hijos de Adán y convirtiéndose en la madre de muchas generaciones. Estuve buscando un dato así, como de los que llaman datos curiosos también, que alguien que sacaba las cuentas y decía que más o menos se calcula, más o menos, porque la Biblia no lo dice, pero que se calcula que más o menos Eva tuvo 100 y pico de hijos, como 134 hijos, ¿no? Entonces, como le digo, porque se calcula más o menos la edad fértil de ella, calculando cuánto vivió Adán, más o menos cuánta fue la vida fértil de Eva y todo eso. Entonces, que más o menos fueron 134 hijos los que tuvo Eva. Y Eva había guardado la esperanza de poderle servir al Señor a partir de aquí, porque el Señor le dice que es la forma, o aquí, al ella llamarla madre de los vivientes. Entonces digo, bueno, esta es la forma como yo ahora le puedo servir al Señor, reproduciéndome, siendo la madre de las generaciones que vienen de aquí en adelante. Y yo pensaba que una de las formas que nosotros podemos servir también en este aspecto, ser madre de generaciones, es el hecho de nosotros poder compartir a otros la palabra del Señor. Ustedes saben que el evangelio
produce vida. Cuando nosotros compartimos el evangelio y una persona acepta al Señor, dice que ha pasado de muerte a vida. Entonces, una forma como nosotros podemos aplicar este principio de ser madre de generaciones, adaptándolo a nosotros, esta parte que fue para Eva, es nosotros también compartiendo el evangelio a otras mujeres, o bueno, a otras personas en general, ¿no? Entonces, compartiendo y haciendo que muchas generaciones también lleguen al conocimiento del Señor. O sea, no necesariamente yo necesito ir afuera, sino desde mi casa, que yo cree fundamentos tan firmes en mi familia, bien sea mis hijos, mis hijas, que yo pueda afirmarlos también a ellos en el evangelio, que yo esté segura que ellos están tan seguros de lo que creen, que ellos también van a trasladar eso a sus hijos, y que sus hijos van a trasladar eso a sus hijos también. O sea, que podamos ver, digamos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, todos ellos sirviendo al Señor por el trabajo que yo estoy haciendo ahora. Puede ser que yo diga, no, pues yo vengo de una familia donde yo soy la única cristiana. Hasta ahora yo acepté al Señor. Pues tómese el propósito que a partir de ahí, a partir de aquí donde usted está, las próximas generaciones sirvan también al Señor por el trabajo tan importante que usted hizo en ellos, de fundamentarlos en la palabra del Señor. Que no solo esta generación donde estoy yo sirva al Señor, sino que todas las generaciones que vengan de aquí adelante sirvan al Señor por el trabajo que yo he hecho en ellos. Entonces, el propósito de Eva fue ser la madre de muchas generaciones. Entonces, que nosotras también podamos ser las madres espirituales de muchas generaciones en nuestra familia. La verdad es muy bonito cuando uno puede contemplar esas familias así, ¿no? Entonces, donde, digamos, el papá es pastor, el hijo también es pastor, el hijo del hijo también es pastor, y uno dice, no, es que venimos de una serie de hijos de pastores, hijos de misioneros. Antes se daba mucho esa parte donde era también de acuerdo a las profesiones. Si el papá era abogado, lo más probable es que el hijo fuera abogado y que el hijo del hijo también fuera abogado. Entonces, la idea es esa también, que todos conozcan en el Señor, no que yo no planté bien la semilla en esta generación, entonces la otra generación se apartó del Señor. Recuerden que eso sucedió cuando los jueces, ¿no? La generación que estuvo mientras estuvo Josué, fue una generación que conoció y sirvió al Señor porque vio todas las obras que el Señor había hecho. Pero luego dice ahí, iniciando Jueces, dice, pero estos murió Josué y murieron todos los que estaban con él. Y dice, y se levantó una generación que no conocía del Señor. Y de ahí, si usted lee el libro de Jueces, es donde encontramos la situación más terrible en la que estuvo viviendo el pueblo de Israel, ¿no? Donde se habla, cada uno hacía lo que le parecía, donde hay unos crímenes horribles, unas situaciones horribles que sucedieron, de la degradación en la que cayó el pueblo de Israel. ¿Por qué? Dice, porque se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Por qué no conocía esa generación a Dios? Porque los papás de esa generación no hicieron el trabajo de seguir transmitiendo todo lo que ellos habían aprendido del Señor. No les compartieron. Entonces esta generación se levantó sin conocer todos los hechos que habían ocurrido en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotras como mamás, como mujeres que estamos en nuestra casa? O si usted no es mamá todavía, proponérselo. Mi familia va a ser así, mi familia va a ser una familia donde va a iniciar una generación que le va a servir al Señor. Y si usted ya tiene sus hijos, empezar, mis hijos le van a servir al Señor y los hijos de mis hijos también le van a servir al Señor, porque yo me voy a encargar de eso, de que en mi familia haya esa vida, que todos tengan esa vida que solo Cristo puede ofrecer. Entonces, de ahí en adelante, esa fue la forma, digamos, que Eva halló como esa gracia de convertirse en madre de muchas generaciones. El séptimo punto que quiero hablarles en esta tarde acerca de la vida de Eva es que Eva se convirtió en portadora de una promesa. Portadora de una promesa. Ahí en el capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal.
¿no? Aquí en este versículo es donde nosotros, ese versículo lo tenemos como el primer versículo que nos habla acerca de la redención, ¿no? Dice, nos revela que desde entonces Eva ya llevaba en sí la simiente de la promesa del Salvador que vendría a reconciliar el mundo, ¿no? De las consecuencias que trajo el pecado de Eva, ¿no? De estas consecuencias eternas que trajo para toda la creación, pero ahora, aún así, a pesar de lo que era Eva, a pesar de lo que ella había hecho, Dios todavía dice, tú vas a ser la portadora de la simiente, ¿no? En este caso le estaba hablando a la serpiente, ¿no? Pero habla en referencia a la mujer, dijo, de ella va a salir una simiente que te va a derrotar. Yo imagino la esperanza que Eva sintió en ese momento, ¿no? El saber que así como ella había sido la culpable de que esto sucediera, también de ella iba a salir la respuesta que Dios iba a usar para destruir el pecado que se había levantado a partir de ahí. Algunos dicen que Eva pensó que Caín, porque Caín fue su primer hijo, Caín había sido... ella creía que Caín era el cumplimiento de esa promesa que el Señor le había hecho. Porque ella dice así en el versículo 1 del capítulo 4, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Entonces, que ella esperaba de pronto que a través de Caín fuera la redención que se había prometido. Pero entonces vemos que así no fue. Y ahorita otra vez yo les decía, miremos la situación tan difícil también la que tuvo que enfrentar Eva. De pronto las esperanzas que ella había puesto que en Caín fuera ese que se había prometido que iba a redimir, y ver que no, que incluso Caín mata a uno de sus hijos, a Abel. Y luego Caín tiene que irse muy lejos, tal vez ella no lo volvería a ver. Entonces, como mujer, toda esa situación que ella tuvo que enfrentar. Sin embargo, ella seguía con esa esperanza de que ella era la portadora de esa promesa que el Señor había hecho, ¿no? Yo creo que Eva en algún momento no se sentía como digna de ser usada de esta forma, ¿no? Por lo que ella había hecho. Y no sé si a ustedes, como les decía ahorita, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay ocasiones donde nosotros hacemos cosas que decimos, yo no soy digna de que el Señor me permita servirle, de que el Señor me permita hacer eso. O sea, nos sentimos indignos, pero Dios en su misericordia hacia cada uno de nosotros, Él nos usa, porque Él nos ha llamado es a eso precisamente, a que nosotros reflejemos la promesa de su restauración, de que Él nos restaura a nosotros, no por quienes nosotros somos. Ese privilegio que se le dio a Eva no era por quien ella era, sino por el amor que Dios había depositado en ella, por la misericordia y por la gracia que Dios había decidido mostrarle a ella. Lo mismo que el Señor hace con cada una de nosotras, ¿no? Dios quiere usarnos sin importar en la etapa de nuestra vida que nosotros estemos, sin importar lo que nosotros hayamos hecho. Nosotros para el Señor fuimos creadas para reflejar su gloria, fuimos creadas para tener con un propósito, fuimos creadas para ser amadas, fuimos creadas para ser revestidas de su gracia. Fuimos creadas para ser madre de muchas generaciones, fuimos creadas para ser portadoras de la promesa del Señor. Entonces, que el Señor nos permita, hermanas, nosotras reflejar cada una de estas características, entender que nosotros fuimos creadas con un propósito, entender que Dios quiere usarnos y mostrarnos que Él puede restaurar nuestra vida y hacer más con nuestra vida de lo que nosotros podríamos imaginar, a pesar de lo que nosotros somos o a pesar de lo que nosotros hayamos hecho. Que podamos ver a Eva y podamos también de determinada forma reflejarnos en ella, pero también reflejándonos no solo en su pecado, porque nos identificamos ahí, porque nosotros a veces de pronto, ay no, si yo hubiese sido Eva no hubiese hecho eso. ¿Usted nunca ha pecado? Porque decir, si yo hubiese sido Eva no hubiese hecho eso, me pregunto, ¿usted nunca ha pecado?
ah, sí, yo he pecado. Entonces, igual, ¿no? Entonces, pero vernos que así hemos pecado, pero también que veamos que Dios nos reviste de su gracia, que Dios nos usa a pesar de lo que nosotros somos, ¿no? Y Dios aún tiene misericordia, porque como yo les decía, aún en medio de esa situación, Dios mostró mucha misericordia con Eva al permitir, pues como les decía, Dios pudo haberla mandado a vagar sola en el desierto, alejada de Adán, no permitirle estar con él, pero sin embargo permite que Adán siga al lado de ella, protegiéndola, ¿no? Sabemos del principio, él seguía amándola, iba a seguir cuidándola, que iban a tener las consecuencias del pecado que iba, pero el Señor estaba ahí. Y así Dios sigue amándonos a nosotras, hermanas, sigue mostrándonos su misericordia. Quiero leer Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 y versículo 14, perdón, 2 y 14, que dicen: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Entonces, como inicia, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que podamos gozarnos también en esa promesa que el Señor Jesús nos ha dado a cada una de nosotras, mis hermanas. Bueno, espero que para ustedes también haya sido tan edificante como fue para mí el estudiar la vida de Eva. Como les decía, siempre, como hay tan poca información, generalmente yo había escuchado hablar solamente de ella en referencia al pecado y no más, pero veo que hay muchas formas de poder hablar de Eva, de identificarnos con ella, de ver a pesar de su pecado la forma como Dios decide usarla y aún seguirse glorificando en su vida y permitir que ella le sirviera de una manera especial. Un abracito para todas, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Amado Dios y Padre Celestial, te alabamos, Señor, te damos infinitas gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad, gracias, Señor, por hablar a nuestra vida a través de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hemos aprendido a través de la vida de Eva. Gracias, Señor, porque a través de ella vemos reflejado muchos de los propósitos que tú tienes para nuestra vida, de lo que tú deseas también para nuestra vida. Y gracias también, Señor, porque a través de ella hemos podido ver, Señor, que tú tienes misericordia para con nosotros, que tú eres un Dios bondadoso, que a pesar de lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos, tú nos muestras tu misericordia, Padre. Gracias porque nos permites seguirte sirviendo. Gracias porque nos perdonas, porque nos revistes de tu gracia, Señor, y nos muestra que debemos recurrir a ti, Señor, para cubrir realmente nuestro pecado. Señor, te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas. Gracias por cada mujer, Señor, que nos estuvo acompañando en esta tarde. Que la bendición tuya sea sobre cada una de sus vidas y de su familia. Padre, te alabo y te doy gracias. En Cristo Jesús. Amén y amén.